Señores, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte vamos a conversar con el invitado, los invitados que diariamente desfilan por aquí. La noche de hoy vamos a hablar con un experto en temas internacionales, en geopolítica y qué bien, qué complacidos nos sentimos de conversar con Iván Ernesto Gatón, una persona conocida en el mundo diplomático y sobre todo que conoce de todos los aspectos internacionales. Lo vemos a diario opinando sobre temas internacionales y sobre todo ya ha estado varias veces en nuestro espacio. Y vamos a darle la buenas noches y la bienvenida a don Iván Ernesto Gatón. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Qué bueno, qué bueno. Así es, Iván. Yo creo que es oportuna la comparecencia de usted al programa, porque el ambiente internacional demanda explicaciones para que los que no tenemos tantas informaciones podamos entender qué es lo que está pasando a nivel planetario. Tenemos la situación, la pandemia, la geopolítica en tiempo de coronavirus. ¿Cómo entenderla? En un momento en que se supone que la humanidad debiera aunar esfuerzo para enfrentar de manera colectiva este problema, pues vemos que, como siempre, las potencias preponderantes andan tratando de conseguir e inclinar política y económicamente la situación a su favor. Y nos gustaría que hablemos un poco sobre esta situación. Bueno, evidentemente que en un mundo globalizado no habrá solución a los problemas globales de manera individual. Ese es el primer error que nosotros estamos ahora mismo viviendo de parte de las grandes potencias. De hecho, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refería a este punto y decía que era vergonzoso que la humanidad, en un momento en el cual estábamos ante una crisis de proporciones apocalípticas, cada potencia estuviera buscando la forma de resolver el problema de manera individual. Cuando la pandemia, como lo indica el nombre PAN, todo, es decir, es en todo el mundo, es la primera enfermedad, el primer virus de carácter global. Es decir, nunca antes la humanidad en su conjunto había sido afectada de manera total. Eso es lo que en sociología llamaríamos un hecho social total. Pero los imperios, en este caso tanto Rusia como China, como Estados Unidos, en esta reconfiguración del nuevo orden geopolítico global, están tratando de imponer sus intereses. Han tomado el coronavirus como un arma arrojadiza. De hecho, la primera reunión que se hace en Naciones Unidas para tratar el tema, no se sacó un documento porque Pompeo insistía en que en el documento dijera el virus chino, y Wang Yi, el canciller chino, decía que no, que era COVID-19. Entonces, ¿qué nos trae geopolíticamente hablando el COVID-19? Nos trae un mundo desangrado, digamos así, en términos económicos, porque evidentemente si usted tiene que la zona euro no va a crecer, si usted tiene que Estados Unidos el desempleo se encuentra en las proporciones que se encuentra y con más de 160,000 muertos, ¿qué usted le deja a las demás potencias? El único país que va a estar creciendo más de un 3% y otro que apenas no pasan de 5 los muertos es China y Vietnam. Entonces estamos viendo que la epidemia, geopolíticamente hablando, ha asestado un digamos, contundente golpe en términos geoeconómicos y que nos está llevando más aceleradamente a un proceso que ya se había iniciado antes de la pandemia, que es un mundo post-occidental donde Oriente vuelve a emerger y a tener una gran incidencia.
Pero usted acaba de señalar, si mal no recuerdo, que es la primera vez que una pandemia impacta al mundo. Entonces, la gripe española y otros virus que hemos tenido han sido global, han sido en zonas geográficas específicas. Lo que pasa es que nunca habían sido totales. Es decir, estaban en un momento, por ejemplo, la epidemia que llegó a Atenas, que se llamó la epidemia de Atenas, que fue la que mató a Pericles, el precursor de la democracia. Era tifo, que había llegado desde Etiopía, pero por los medios de comunicación que había en aquellos tiempos, no se podía hablar de que esto iba a cruzar el Atlántico. Por ejemplo, cuando llegó la gripe española, es cierto, pero esa gripe española no comenzó en España, es una gripe que comienza en Atlanta, en Georgia, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Se le llama gripe española, pero comenzó en Georgia. Entonces, ese virus no tenía aviones que lo transportaran de un lugar a otro, porque es que esta sí es la primera epidemia que de inmediato se va por el mundo entero. De hecho, una gran equivocación era que mientras la epidemia estaba arrasando en China y China estaba confinada, todo el mundo que era anti-chino estaba frotándose las manos y diciendo, bueno, ese es un virus que se quedó en China. Eso es tan cierto, doctor Gastón, que lo vivimos aquí, creo lo vivimos aquí. Que las consecuencias de ese comportamiento los estamos pagando ahora. Todos pensamos que ese era un problema chino y que de China no iba a salir. Resultado, nos agarró desprevenido. Situación de España, Italia, Estados Unidos, nosotros, aún en nuestro nivel, que no se puede comparar con aquello. Pero lo que está pasando acá también es muy grave y es producto de que creo que pensamos que nunca nos iba a tocar. Es más, nos convencieron de que el COVID era tan inofensivo que no hacía daño y que la letalidad es tan baja que bueno, que no es un problema, hasta que salió de China y llegó a España. O peor aún, lo que sorprende grandemente, que se acusara políticamente y decir que era un invento, porque eso no era cierto. Es decir, la pasión que permitió al virus arrastrarnos a todos fue tan grande que la humanidad está pagando con creces hoy haber entendido y asumido que ese virus era chino y que China iba a colapsar, pasando por alto que los chinos tienen una visión confuciana donde la disciplina por el bienestar general no es algo que viene del comunismo. Y si yo tengo gripe, a mí no hay que decirme que me ponga una mascarilla, porque eso es habitual en los países de ética confuciana. Léase, Corea, Vietnam, Japón. La gente no anda estornudando encima de los otros. Y si yo tengo que quedarme en mi casa para no afectar a otros, eso yo lo hago como un imperativo categórico que no necesito leer a Immanuel Kant, sino que yo simplemente, por mi respeto a los demás, yo societariamente, porque ese es el problema de Occidente, que Occidente quiere juzgar a Oriente siendo un adolescente en términos civilizatorios, porque cuando es que Occidente toma la primacía, hace 500 años, pero ¿cuántos años tiene la India, tiene Persia, tiene China como civilización viva? Tienen 2.000, 5.000, 4.000 años. Entonces, ellos ven el mundo desde una manera societaria. En Occidente lo que prima es el individuo. En las sociedades orientales prima la colectividad. Y por eso los chinos son los que han salido más gananciosos de esto. Su economía crecerá un 3.5%. La sociedad sabe lo que viene y tendrá que aguantar. Pero imagínense usted, como me decía una psicóloga amiga, la gente que estaba acostumbrada a usar drogas y que el confinamiento les dio la resaca de la droga porque no aparecían deliveries que le llevaran la droga a la casa, o la gente que veía a su esposa y tenía la excusa de que se pasaba el día entero fuera del trabajo, o al esposo, y ahora tenían que estar confinados todo el tiempo juntos porque la sociedad occidental en su individualismo perdió el sentido de lo colectivo
y el sacrificio por el bienestar general, y que para eso es que el ser humano, cuando existe, debe actuar de cara a ser apreciado y respetado mientras viva y recordado después de muerto. Esas son convicciones de las sociedades orientales, no en la nuestra. Iván, con relación a una posible vacuna y ya una guerra adelantada que hay entre los países, Rusia, Alemania, Estados Unidos, la misma China, en el caso de que la vacuna sea asequible a toda la humanidad, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? ¿Qué tú no puedes decir? ¿Tú avecinas una posible guerra económica entre los países, entre las naciones poderosas? Es que ya nosotros tenemos un ejemplo. Más de 2 millones de personas mueren al año de malaria, pero de malaria mueren los pobres. Claro. Es decir, yo no me hago ilusiones. Siempre desde que salió el tema de la pandemia, la gente me preguntaba que si la gente iba a cambiar, y yo le dije, es que la humanidad no cambió cuando la peste bubónica. Es que las pasiones humanas no cambian porque llega un elemento de desgracia. Y mucho más cuando usted tiene una vacuna que usted va a hacer dinero en un mundo que lo que prima es el interés individual. ¿Usted cree que esas multinacionales van a dejar de tener detrás de esas vacunas sus intereses a un lado? No lo van a dejar. Van a hacer la diplomacia de la mascarilla, pero no porque sean buenos, sino porque sus intereses así lo indican. Iván, a propósito, la decisión de China y de su presidente Xi Jinping de poner al servicio y patentizar como un bien común la potencial vacuna que puedan desarrollar para contener el coronavirus. ¿Cómo evalúa esa decisión desde el punto de vista político y su impacto social inclusive hacia el resto de los demás continentes? Bueno, yo creo que ese es un gran ejercicio de poder blando. Sí, eso que se llama en diplomacia soft power o poder blando. Si en el mundo occidental lo que las empresas farmacéuticas, que déjeme decirle, uno de los grandes negocios de la humanidad es la industria farmacéutica, después del negocio de las armas y de las drogas. Entonces, dicen que compiten algunos. Ese anuncio de parte del presidente Xi Jinping es una demostración del poder blando que China quiere ejercer en el planeta. Y déjenme decirle, todos los informes que hay en Estados Unidos de la estrategia de seguridad y defensa indican que la alianza rusa-china es la mayor amenaza para la prosperidad y la estabilidad del imperio estadounidense. Es decir, que cuando ustedes vean a China, no la vean sola, veanla del lado con Rusia. Recuerden que cuando Italia colapsó, que ese gran proyecto, que es el paradigma, que es la Unión Europea, no fue capaz de asistir a Italia, sino que Francia le quitó mascarillas a Italia, le quitó mascarillas a España, la República Checa, una mascarilla que mandó la Cruz Roja China, se la quitó también a España. Parecieron unos piratas. Parecían piratas, de verdad. Y quien fue a Italia fueron los chinos, los rusos y los cubanos, siendo un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con bases americanas. OTAN. La OTAN. Es así. Yo creo que esta parte quedamos muy bien edificados. Las teorías de conspiración siempre son válidas. Y te la menciono no solo por lo que ya dijiste al principio de que se especuló que esto había sido un invento chino, sino a propósito también de la explosión en el Líbano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la certeza de que lo que conocemos que provocó esta tragedia es justamente eso? ¿Qué nos dicen más allá las teorías de conspiración, Iván? Bueno, más allá de la teoría de la conspiración, yo creo que hay que ver una situación en el Líbano larvada
de un país sectario, si tengo que referirlo así, donde se ve que el proyecto de país no está por encima de los intereses de los grupos chiitas con Hezbollah, o de los intereses de los grupos cristianos maronitas, o de los intereses de los drusos, o de los intereses de los judíos, o de los intereses de los sionistas, en este caso del gobierno de Bibi Netanyahu y del gobierno de Irán. Y aquí, si nos vamos a teorías concretas, tenemos que ver que el Estado falló. Lo que hay de Estado en el Líbano falló, porque estamos hablando de una sustancia, en caso de que haya sido una explosión que no venga provocada por elementos extraños, y cómo usted mantiene por más de 4 años esa cantidad de nitrato de amonio en un puerto donde hay una gran cantidad de seres humanos. Entonces eso demuestra la ineficacia del Estado en un país donde, de nuevo, tengo que decirlo, la percepción de la corrupción tiene al Líbano en el lugar 137 en el planeta. Es uno de los países donde la gente percibe que su élite gobernante, léase, chiitas, maronitas, cristianos, sunitas, drusos, son percibidos como corruptos. Y eso que son religiosos, que si no fuesen religiosos, si fuesen laicos, uno se lo perdonara. Pero aparte de todo esto, hay un elemento que es bueno mencionar. El Líbano también está sufriendo tener más de 1 millón y pico de refugiados de la guerra de Siria. Y usted mantener 1 millón y pico de refugiados en su territorio, eso no es nada fácil. Entonces, aquí, en esta situación, podemos pensar que, como dicen algunos conspiracionistas, esto pudo venir del Sahel israelí, esto pudo venir como una represalia a Hezbollah, que tenía este almacenamiento de materiales que pudieran ayudarle luego para fabricar explosivos. Pero no dejemos de ver, sobre todo, el Líbano en medio de esa disputa en una región donde hay gas, donde hay petróleo, donde están las mayores ventas de armas del planeta, porque ahí entra Arabia Saudita, porque el problema de Yemen, una guerra que nadie la menciona, pero que está vinculada a los enfrentamientos que existen en la zona. Es decir, que todo esto forma parte de ese drama que nos ha planteado la geografía, por ser la zona de mayor densidad histórica del planeta, y el otro gran problema que siempre van a ser los recursos, y sobre todo los recursos energéticos. Bueno, vamos a hablar con esta parte, me gustaría en esta parte hablar un poquito de esa guerra económica que hay entre Estados Unidos y China. En este caso vemos una plataforma que el presidente Donald Trump pues prácticamente ha vetado, la plataforma TikTok, y se habla de que Twitter posiblemente la compre, Facebook o cualquier otra empresa norteamericana que pueda comprar pues estas acciones y que la empresa siga funcionando. Esta guerra económica comercial puede seguirse prolongando más allá, y cuál sería el futuro desenlace. Bueno, el futuro desenlace es lo que estamos viendo. La economía mundial se ha ralentizado porque la guerra entre Estados Unidos y China afecta a la economía global, porque si, como refería la fábula de Esopo, cuando 2 bueyes pelean, la grama sufre. Entonces la grama es el resto del planeta. Y estamos hablando de las 2 principales economías del mundo. Tenemos que ver también un elemento importante con lo de TikTok y con la muralla china que le tienen los chinos a las empresas gafas, es decir, Google, Amazon, Facebook, también la plataforma de servicios de taxis como Uber. Y es que China se dio cuenta que a través de estos medios se puede incidir en la opinión de la gente, además de que se puede controlar. Lo que se llama Big Data
o ese manejo de información, que se vende, que se vende. Que hoy día, que indica dónde usted estuvo, que indica qué páginas usted lee, que indica qué zapato a usted le gusta, qué ropa usted compra. Esa Big Data, esa información capaz de espiarlo a usted en su casa sin usted darse cuenta, y que lo conocen a usted más que usted mismo, porque le tienen un panorama definido suyo. Los chinos le prohibieron a Estados Unidos entrar porque ellos desarrollaron su propia plataforma. Entonces hay un nivel que va más allá de TikTok, que es la tecnología 5G. Y los chinos le permitieron a una empresa como Huawei financiarle $70 mil millones para que esa tecnología 5G, que es el Internet de las cosas, es decir, el manejo de un vehículo. Los vehículos en el futuro, usted le dirá por su celular, vete a tal dirección por la ruta más corta, y se va a ir sin que usted le ponga la mano. Enciéndeme la lavadora, enciéndeme las luces, enciéndeme el aire acondicionado. El negocio de la 5G va a ser 3 veces más que el negocio del petróleo. ¿Quién ha desarrollado esa plataforma? ¿Quién es el más adelantado? China. Entonces hay que ver esto en medio de una guerra por un elemento fundamental que son los negocios. Eso es tan así que en la actualidad se ha especulado de que la 5G pues, puede promover inclusive el tema del coronavirus, para que tú veas hasta dónde llega el nivel de expresión de las confrontaciones de las potencias, Iván. Sí, son tiempos interesantes, porque son tiempos de cambio de época, y quizás uno de los más grandes problemas será cómo la gente podrá mantenerse psicológicamente estable en un cambio de base, en un mundo que hay que reinventarse y adecuarse a las circunstancias históricas que estamos viviendo. Iván, con tu permiso, adelante, permiso, Iván, vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Iván Ernesto Gatón. Es un experto. Iván es abogado, hay que tenerlo claro, es experto en temas de política internacional y con una muy buena capacidad de exposición. Pero Iván, en el momento de la primera parte de la entrevista, habló de la resistencia de los seres humanos al cambio. Sin embargo, hay toda una corriente de pensamiento que está planteando que esta pandemia va a obligar sobre todo a los aparatos estatales, al Estado, a revisar sus relaciones en las famosas modernas APP, porque los Estados básicamente han quedado incapacitados para enfrentar de manera adecuada el tema del efecto del COVID, sobre todo en materia de salud, Iván. ¿Cómo vamos a comportarnos o qué tanto va a incidir el COVID a revisar este tipo de relaciones? Lo que hay que revisar es el contrato social. El También. Contrato social de Rousseau. Hay que revisar el contrato social si el Estado debe estar para resolverle los problemas a los grupos financieros y económicos cuando quiebren, porque ellos democratizan sus pérdidas, pero no así sus ganancias. Entonces, le creamos a ellos empresas para que se beneficien del sector salud, y es lo que se vio reflejado tanto en Italia como en España, no así en Alemania, que hubo reducción de camas, que en Estados Unidos, que vimos la situación también, incluso una imagen muy patética y que es imborrable, la de tener fosas comunes en Nueva York. Sí. Eso es increíble. Entonces, en Alemania esto no sucedió, porque Alemania sí tiene un sistema de estado social bienestar donde había suficiente cama. Angela Merkel le dijo, no, mire, aquí nosotros vamos a tener un 60% mínimo de afectados, pero tenemos las camas necesarias. Y lo que vamos a tener es más presencia del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente en un asunto de lógica,
el Estado es el que está llamado a defender el bien común. Y hay sectores que son estratégicos que usted no se lo puede dejar al sector privado. La mano invisible del mercado no es tan invisible como decía Adam Smith. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos ahora notan que no tenían mascarillas, que no tenían respiradores artificiales, porque todas esas empresas se fueron para China. ¿Por qué? Porque al empresario le convenía más enviar su empresa a China en vez de crear empleos en Brooklyn o en Detroit para que no vayan a destruir centros comerciales. Entonces, hay que revisar el rol del Estado. Ningún Estado que ha sido exitoso, como ha sido, por ejemplo, el chino, como ha sido el taiwanés, como ha sido el coreano, lo ha llegado a ese nivel sin una presencia del Estado. El Estado ha sido medular. Y eso de que el Estado es corrupto, señores, el sector privado no deja de ser corrupto. Eso es un mito, decir que no, el Estado no es eficaz. Pero ¿usted cree que las empresas chinas realmente son empresas privadas? Señores, en China lo que hay es un capitalismo de Estado. Ese es un cuento chino. Usted decirme a mí que Huawei es una empresa privada cuando el presidente de Huawei es un teniente coronel que viene de los servicios de inteligencia chino. Entonces a Papamón usted no le puede dar cáscara de guineo, diciéndole que Taiwán con Chiang Kai-shek se desarrolló en democracia. Si Chiang Kai-shek era un dictador y cuando muere queda Chiang Ching-kuo, que era su hijo, y vinieron a tener elecciones directas cuando llegó Lee Teng-hui en los años 90. Es decir, que todo eso que nos quieren vender a nosotros de que el Estado es nefasto, no, espérese, hay que buscar un equilibrio entre Estado y sector privado. Y esto lo decía Macron. Macron decía, mira, estoy convencido, Macron que viene del sector financiero, que ante la situación de esta pandemia, ¿a dónde va la gente a buscar auxilio? Es al Estado. Entonces vamos a revisar el rol del Estado, pero no podemos dejar que esa globalización neoliberal que depredó incluso a Estados Unidos, porque esa fue la que quebró a Wall Street, esa fue la de los fondos basura, y esa fue la que financió el Tea Party para que Obama tuviera los problemas que tuvo en el Congreso, porque después se meten en la política y son los que deciden quién va a ser el presidente, porque eso es peor. Meten en los partidos políticos a sus gentes para después ellos, con la máscara de un partido político, ejercer el poder. Tomar decisiones a través de ellos mismos. Sí, eso es lo que trae el COVID-19 ahora, una redefinición del orden geopolítico. ¿Es la política para el bien común o es la política para un grupo de empresarios? Las élites. Bueno, interesante la reflexión del doctor Iván. Iván, yo quiero correr la conversación antes de que se nos agote el programa para ver cómo puedes ayudarnos a entender qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en Colombia, donde he dicho, hemos encontrado el cazador cazado, la situación que está atravesando el expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo entender esto? Bueno, lo que sucede es que nosotros, y ya el gran Parménides, que era un hombre admirado por los grandes filósofos griegos, hablaba entre la apariencia y la realidad. Para mí Uribe siempre fue apariencia. Yo sabía que había algo detrás. Tenemos lo de los falsos positivos, tenemos sus relaciones incluso documentadas. Publicadas. Y publicadas con los paramilitares. Lo que sucede es que tenía detrás todo un sistema de propaganda en tiempos de fake news y de posverdad, donde él pudo manejarse muy bien. Pero esto no le valió para que su jefe de seguridad
es decir, el general de la policía colombiana que estaba a cargo de su seguridad, estuviese hoy preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Es decir, que lo que estamos viendo en Colombia es el resultado de un hombre que pudo, digamos así, engatusar en base a un discurso y a un populismo, porque solamente se habla de un tipo de populismo, pero populismo no importa quién lo diga, es todo aquello que endulza los oídos de la gente, que lo hace atractivo sin ser un proyecto de largo plazo. Uribe tenía un proyecto que era inmediato y es lo que la gente quería escuchar. Y ahí vemos el fiasco de Uribe. Y esto, déjeme decirle, Colombia está viviendo una situación muy difícil porque el coronavirus muestra entonces las partes íntimas de todas nuestras sociedades. En Colombia, más del 40% de la gente vive de la informalidad, pero es un país que todavía no tiene vías de comunicación adecuadas. Es decir, Colombia tiene en la actualidad un ejército de liberación nacional que es una guerrilla que se mantiene activa. Y estamos hablando de una Colombia que la gente a veces no maneja en términos de proporcionalidad geográfica la inmensidad de Colombia, que es más grande que Portugal, España y Francia juntos. Solo hay que recordar que en el proceso de conversación de Pastrana y la FARC, el territorio que estaba controlando la FARC era más grande que República Dominicana. Para dar un ejemplo de lo inmenso que es Colombia. Pero yo creo que es importante también destacar que en este caso, recordarle a la persona, porque en los medios sigue también esa intencionalidad de hacer toda una telaraña para que nadie entienda qué está ocurriendo en Colombia. Como si estuviéramos hablando que lo que está pasando hoy es el resultado del proceso de negociación o es el resultado de alguna acción que algún exguerrillero ha incoado contra Uribe. Y no, justamente al contrario, Uribe demanda a un senador acusándolo de fraude procesal y de sobornar a testigos. Oh, sorpresa, la propia Suprema Corte de Justicia de oficio archiva la investigación contra Iván Cepeda e inicia una investigación contra Uribe. ¿Qué nos dice eso de la fortaleza institucional de esa Colombia? Sí, lo que sucede es que hay que ver a Colombia en todas sus dimensiones. Es decir, en Colombia hace muchos años que se viene trabajando ya porque hay en el sector judicial, porque traen una experiencia traumática, que es la época de cuando estaba don Belisario Betancur, en los años 80, los tiempos de Pablo Escobar. Es decir, si hay un país que ha sufrido en carne propia no tener instituciones fuertes, ese es Colombia. Lo de los falsos y el sector judicial, por eso le hablaba en el contrato social y eso que se llama el policentrismo del poder, donde tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Esto es lo que permite lo que en Estados Unidos se llama el checks and balances, que esto viene a ser el equilibrio de poderes. Un poder ejecutivo necesita un poder legislativo que lo vigile, ese contrapeso. Pero un poder judicial es la salvación, porque el poder judicial tiene que actuar más allá de los intereses inmediatos de la política y las pasiones que trae la política en sí incluida. Y eso es lo que pasó en Colombia. No olvidemos que Colombia es un país que tiene más de 60 años en una guerra fratricida. Bueno, yo repito mucho aquí antes de irnos, Giovanni. Hay que agradecerle, nos quedan 30 segundos, lamentablemente 30 segundos. Agradecerle a don Iván que haya sacado parte de su tiempo y concederle a la audiencia cerrando la noche y socializar estos temas, hablar de algo tan interesante como la geopolítica y lo que está pasando en el mundo occidente y oriente. Qué bueno que haya estado con nosotros don Iván Ernesto Gatón. No, gracias, muchísimas gracias, un placer. Señores, buenas noches. Conversamos con Iván Ernesto Gatón, quien es analista internacional, experto en geopolítica,
La verdad, esperamos haber llenado a sus expectativas con esta entrevista. Y a ustedes, gracias siempre por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.